Bien, este tema, el tema de hoy, es un tema muy importante en el cual van a aplicar todos los conocimientos de los temas anteriores, o sea, desde replicación, transcripción, traducción. Con este tema van a entender, conocer, por decir, o identificar una proteína alterada. Para ello, entonces, tienes que partir del ADN, formar el ARN y a partir de allí sintetizar la proteína, ¿ya? Entonces vamos a identificar alteraciones en una proteína. Ese es el objetivo principal de la clase. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo una mutación génica, que es el albinismo. En el proceso metabólico, sobre todo en las formaciones de moléculas o enzimas, allí es que ocurre pues, este mecanismo, ¿no? Hay un defecto en la formación de una enzima para que se forme el pigmento. Por eso que estos animales, o también el ser humano también, puede ocurrir este fenómeno, esta enfermedad genética, podríamos decir. Asimismo, otros casos es en la sangre, ¿no? Si tenemos un tipo de anemia, hay varios tipos de anemia que vamos a ir viendo, como consecuencia de simplemente el cambio de un nucleótido. Entonces ya sabemos desde un inicio la estructura química, por decir, del ADN, de los ácidos nucleicos. Ya sabemos en qué consiste, entonces es más fácil conocer y entender este tema de la sesión 5. Bien, entonces definiendo mutación génica, es aquella que afecta la composición, la estructura química del ADN. Del ADN se genera el ARN. Por lo tanto, el ADN, las hebras hijas son las que van a sufrir este proceso de cambio, ¿no? O errores que si no se corrigen, entonces al final el nuevo individuo sale afectado, ¿no? Los hijos salen afectados. Si las células hijas obviamente se afectan en un inicio, entonces al final vamos a tener resultados mutados, ¿no? Con respecto a la morfología y la fisiología del ser vivo. Aquí podemos observar que la citosina del ADN, de la hebra hija, vemos que eh, puede cambiar, ¿no? Entonces, el antes que ocurra la mutación y este es el resultado después de la mutación, ¿no? Del cambio que ha pasado. La citosina, por decir, puede ser cambiada por una adenina, una pirimidina por una purina. Entonces, si el ARN de transferencia o el ribosoma lo va a leer, lo va a traducir de 3 en 3, entonces al final el cambio va a ser en este triplete. Bien, entonces es la secuencia, es la alteración, también se dice que es la alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN. Ya la secuencia de nucleótidos ya no va a ser lo mismo, ¿no? Y eso se va a observar, pues, que si cambia el aminoácido que estuvo generando este triplete, ¿no? El antes y el después, ahí vemos qué aminoácido cambió, a qué aminoácido cambió. Existen diferentes tipos de mutaciones. Una de ellas son las mutaciones espontáneas, mutaciones inducidas. Las espontáneas son las que ocurren de forma natural, al azar, ¿no? Por eso dice que son debidos a cambios aleatorios. Y sobre todo cuándo y cómo, en el proceso de la replicación del ADN, ¿no? Cuando se replica las hebras del ADN generando las hebras hijas, entonces en ese detalle de la síntesis de las hebras hijas va a generarse pues, los cambios de los nucleótidos, ¿no? Si no se corrige ese daño, ese error, entonces al final se va a obtener proteínas mutadas, cambiadas. Ahora, las mutaciones inducidas es porque el propio hombre lo ocasiona, ¿no? Es el resultado de agentes naturales y artificiales. Agentes naturales, por decir, el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente que podemos tener, ¿no? Minerales, el uranio, por ejemplo,
irradia, libera energía, ¿no? También radiaciones cósmicas. Y nuestro Sol, nuestra estrella que nos alumbra todos los días también, le va a liberar una concentración de radiaciones ultravioletas. Todo esto también nos va deteriorando poco a poco, no solamente el ser humano, también a las plantas y a los animales, ¿no? Bien, y ciertas sustancias químicas también que se van a liberar, ¿no?, en el medio ambiente. Y de repente manipulamos, trabajamos con sustancias químicas. Eh, por ejemplo, los que trabajan en laboratorios, todos los días están eh, manipulando líquidos, ¿no?, químicos. Una persona que trabaja en la farmacia, por más que los frascos estén tapados, siempre se va a liberar esa sustancia química. En el laboratorio que se guarda una serie de químicos ahí, en las universidades, en los hospitales, ¿no? Entonces el hombre siempre está predispuesto, ¿no?, a enfermarse por estas sustancias químicas. Nosotros podemos, nuestra célula puede reaccionar, ¿no?, a ese cambio, a esa sustancia, y por lo tanto va a cambiar nuestra molécula principal. Y asimismo ciertos artefactos también, aunque algunos son más que otros, obviamente, ¿no? El foco nomás, nuestro foco en casa también irradia, pero bueno, en menos concentración, el televisor, la pantalla del televisor, la pantalla de una laptop, ¿no? Pero nuestro organismo está orientado, está capacitado a través de nuestras moléculas para poder mejorar, corregir esos daños, ¿no? Pero a veces no sucede, sobre todo en los celulares cuando colocamos en nuestro cuerpo, ¿no? De repente al inicio no sentimos los cambios, de repente más adelante pasa algo y no sabemos por qué, ¿no? Entonces mejor hay que evitar dormir con el celular que debe quedarse en un lugar muy alejado de tu cuerpo. No dormir pues con el router, siempre lo dejamos prendido, ¿no? Eso también libera energía. Entonces hay que tener mucho cuidado, esas mutaciones inducidas, porque el propio hombre, ¿no?, manipula eso sin tomar alguna prevención. Algunos lo hacen, obviamente, pero otros no. Acá tenemos otra forma de clasificar la mutación génica, basada en el lugar donde se encuentra, ¿no? Por ejemplo, se localiza en este caso en las células germinales, estamos hablando de los espermatozoides, de los gametos, ¿no?, masculinos y femeninos. Son la base de la diversidad genética. Obviamente si hay cambios, al final pues, si hablamos de animales y plantas, se puede observar, se generan, ¿no?, muchos cambios, que a la final son buenos, pero hay algunos que tampoco son buenos, ¿no? Al final perece, se pierde esa especie. Y sabemos por el cambio a través de la evolución, ¿no? Los individuos se han adaptado, algunos no, han perecido. ¿Ya? Entonces, si ocurre esta mutación génica en los gametos, bueno, para bien sería, ¿no? Pero si de repente ocurren unos cambios drásticamente o de un momento a otro, entonces a veces no sucede, no se obtiene buenos resultados. Entonces, como son gametos, van a pasar a formar parte de un nuevo ser, de un nuevo individuo, cuando se juntan estos dos gametos. Basta que uno no esté mutado, cambiado drásticamente, ¿no? Al final vamos a obtener un nuevo individuo, una especie hija, podríamos decir, de una planta, un animal o el ser humano, ¿no? Vamos a tener cambios. Por eso se dice que esta forma de mutación se transmite de una generación a otra, ¿no? La mutación también se da en las células somáticas, ¿no? No solamente en los gametos, que son células germinales, en las células somáticas, células del cuerpo, en la piel, por ejemplo, estamos expuestos todos los días, si no nos cuidamos, a la larga, esa modificación en la célula puede ocasionar pues, el cáncer a la piel, ¿no? Una serie de tumores, si estamos expuestos a químicos todos los días, no es bueno, porque ya la célula también se cansa de corregir tantos errores, entonces no es bueno abusar del cuerpo, ya sea joven, ¿no? Cuando ya pues pasan los años y se acumulan ciertas sustancias y hace que recién se aparezca ese proceso, ese cambio, esa mutación.
Bueno, por decir, ¿no? Un ejemplo en las células somáticas. Mm, esos tumores benignos, ¿no? Unos lunares que aparecen como carnosidades. Quiere decir que va a producirse muchas mitosis, van a realizar una serie de divisiones por mitosis. Una mitosis que no va a tener pues un control, que digamos, ¿no? Por eso que aparece en el cuello, en la espalda, una serie de como verruguitas o como granitos así carnosos. Es natural para cierta edad, pero si eso sigue creciendo, esos bultitos de carnosos sigue creciendo, entonces ya no es normal, ¿no? Entonces, eso es uno. Otro, por ejemplo, aparece de repente esas grasitas en el cuerpo, en el brazo, ¿no? Eso también al final es preferible, dice, según los médicos, extraerlo, ¿no? Porque también a la larga puede haber cambios en esas células, ¿no? Bien, entonces, estas mutaciones en las células somáticas, ¿no? Ocurre un tumor, bueno, maligno, al final de repente, no va a pasar a la siguiente generación. El individuo que presenta este tumor maligno, no va a pasar directamente a la nueva generación o a sus hijos, ¿no? Que le va a producir la muerte, obviamente, al ser humano que lo tiene. Entonces, eso es una forma también de explicar, ¿no? Como ejemplo. Vemos acá una clasificación un poco más complicada, ¿no? Es la clasificación basada en el tipo de cambio molecular. Si hablamos de cambio molecular, quiere decir que va a cambiar un nucleótido o varios o muchos nucleótidos, ¿no? Va a cambiarse por otro nucleótido. Veamos que hay tres formas de mutación por cambio molecular. La primera, mutación puntual o sustitución de bases. Se va a sustituir nucleótidos. Solamente dice de bases de nucleótidos, obviamente. No solamente que no se, se dice directamente que la base nitrogenada va a salir, sino el nucleótido. El nucleótido va a ser cambiado por otro. Tenemos tres formas: la mutación de cambio de sentido, la mutación sin sentido y una mutación silenciosa. Cuando dice mutación de cambio de sentido, quiere decir que realmente se observa una mutación. Cambió un nucleótido por otro. ¿Ya? El otro es mutación sin sentido, está en relación directa por un codón. ¿Se acuerdan el codón stop, parada, o codón sin sentido? Ahí está, estamos hablando del codón sin sentido que se encuentra en el ARN mensajero. Entonces vamos a ver cómo es que participa, ¿no? Este codón sentido en esta mutación. Una mutación silenciosa, que dice que no hace bulla, no necesariamente, no que va a hacer ruido. Una mutación silenciosa quiere decir, pues, que se cambió el nucleótido, pero el aminoácido sigue siendo el mismo. O sea, la proteína va a tener su función. No pasó nada, ningún cambio en el fenotipo. ¿Ya? También, entonces, vamos a ver, ¿y en qué nucleótido? Porque son tripletes, y cada codón está formado por 3 nucleótidos, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo es el cambio. Asimismo, tenemos mutación por sustitución de bases. Aquí vamos a ver dos tipos también, transición y transversión. Son muy característicos porque siempre se van a cambiar entre una pirimidina y otra pirimidina, o una purina por otra purina. O sea, en cuanto a las bases nitrogenadas o nucleótidos. Y la transversión es de una pirimidina por una purina, o viceversa. En cambio, una mutación, estamos viendo el último tipo de mutación génica, de cambio de bases. Cuando se expresa esto, cuando hay una inserción o una delección. Inserción quiere decir que va a entrar un nuevo nucleótido, se va a insertar, no se va a perder, sino se va a agregar uno más. Delección es que se va a perder un nucleótido. Entonces, uno se agrega y otro pierde.
dos casos tenemos. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste. Tenemos primero mutación puntual, sustitución de base. Mutación de cambio de sentido. Entonces, aquí tenemos una enfermedad característica. ¿Cómo ocurre esta enfermedad? Una anemia, ¿no? Quiere decir que cuando hablamos de anemia, se va a formar pues la hemoglobina, ¿no? En este proceso, mejor dicho, interviene pues la formación de la hemoglobina, si está bien hecho o no está bien hecho, ¿no? Para que se forme la hemoglobina se requieren muchas enzimas. Las enzimas que son proteínas estarán falladas para que no funcionen, pues, ¿no? Estas moléculas, y por lo tanto, la estructura de lo... Porque ¿dónde está la hemoglobina? ¿Dónde está ¿no? esa proteína? Que va a permitir formar esta gran molécula, se encuentra en los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, de ahí nace pues, ese problema. Veamos acá entonces, es el cambio de un nucleótido de un gen que va a codificar la proteína. Ya sabemos que la proteína es la enzima que va a permitir la formación de la hemoglobina, generando un nuevo triplete que codifica un aminoácido diferente. Obviamente que estamos hablando de ARN y de proteínas. El ARN que ha copiado información del ADN, el ARN entonces al final genera proteínas, y la proteína es la que estamos hablando acá, que forma parte para el proceso de la hemoglobina. Bien, revisando la teoría, ¿no? De todos los procesos que constituyen genéticamente en esta enfermedad. ¿Qué dice genéticamente? Que la sustitución del ácido glutámico, que es un aminoácido, se va a cambiar, ya no va a ser ácido glutámico, sino va a cambiar por valina, ¿no? En la posición que sexta de la cadena polipeptídica. Estamos hablando de la proteína, ¿no? Que más adelante va a trabajar como una enzima. Bien, da lugar entonces a esta enfermedad en los casos de homocigotas, ¿no? Cuando los genes de este individuo son iguales, ¿no? O los cromosomas. En la variante más común de la anemia falciforme se produce un reemplazo, entonces, de un nucleótido, específicamente que está en una posición. Cuando hablamos de la posición número 20 del gen de la cadena beta hemoglobina. Beta. Recordemos que esta proteína, la hemoglobina, está constituido pues por 4 cadenas, alfa, beta, ¿no? Pero no estamos hablando de las 4, solamente una cadena, ¿no? La cadena beta. Bien. Se dice que ese cambio es de una adenina por una timina. Entonces ustedes, cuando hagan, de acuerdo a la enfermedad que les toque, porque no les va a tocar esta enfermedad, obviamente, de anemia falciforme, les va a tocar otra enfermedad. Hay una de las preguntas que ustedes tienen que hacer su gráfico, así como usted está viendo acá, van a hacer su gráfico de las hebras del ADN, específicamente la que va a generar el ARN. ¿Cuál es? 3', 5', es la hebra. Perdón, aquí empieza y acá está terminando. Este es el antes, el individuo normal, ¿no? Que no ha cambiado. Y este es el después de la mutación, ¿ya? El resultado de la mutación, ¿ya? Entonces veamos acá. La hebra del ADN, 3', 5', ¿no? Y tenemos sus dos hebras, ¿no? Y el ARN mensajero. Pero veamos acá. Una de estas hebras ha ocurrido el cambio, ¿no? Por ejemplo, la adenina de esta hebra va a ser cambiada por una timina, o sea, una purina por una pirimidina. Sabemos que pues la otra hebra es su complementación, ¿no? Obviamente. Son hebras complementarias. Cuando es normal, normalmente se va a generar los aminoácidos correctos, obviamente, ¿no? Entonces aquí el ARN mensajero va a copiar información de esta hebra, ¿no? Normalmente, porque aquí todavía no ha cambiado, solamente se está indicando el antes de la mutación, aquí no hay problema. Entonces, se forma el ARN mensajero también por complementación. Entonces, si acá hay 2 guaninas y una adenina, aquí debe haber 2 citosinas y un uracilo, adenina con uracilo. Se está formando el ARN. Igualmente para el siguiente triplete, su complementación
y con el último triplete. Solamente estamos trabajando con 3 tripletes, ¿no? Para el ADN y 3 tripletes o codones para el ARN. ¿Ya? Entonces ya tenemos el antes de la mutación. Obviamente se dice que en esta secuencia estamos hablando de una prolina, del ácido glutámico, 2 que se van a generar, y obviamente que va a continuar la cadena, ¿no? Solamente se está poniendo un ejemplo de 3 aminoácidos, 3 codones o 3 tripletes que representan el ADN. Bueno, al final, ¿qué pasa con la hemoglobina? Está normal, sale normal y por lo tanto también su forma no cambia, ¿no? Quiere decir pues que los nucleótidos, perdón, los aminoácidos de la proteína tienen que sufrir doblez, ¿no? Porque no ha sufrido ningún cambio, va a estar de repente las cadenas formando un enrollo a través de enlaces químicos. Tienen que las cadenas sufrir plegaciones, ¿no? Se tiene que plegar. Y eso hace pues que este glóbulo rojo no cambie de forma. Sin embargo, acá, veamos acá. Si la adenina cambiaba por la timina, entonces aquí la hebra complementaria no va a tener timina, va a tener una adenina. Entonces aquí es que cambia este codón. La RNA mensajero, entonces va a tener un codón que ha cambiado. Entonces, veamos entonces, de ácido glutámico ha cambiado a valina. Se agarran su código genético, entonces G, ¿qué cosa va a expresar? La valina. Entonces vamos a tener un aminoácido incorrecto en la posición, la secuencia de aminoácidos que porta la hemoglobina, ¿no? Una de las cadenas, estamos hablando de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces ya no va de repente a sufrir alguna plegación tal vez, ¿no? Y entonces eso que hace, modifique la forma del glóbulo rojo, eritrocito, que va a tener una forma de os. Bien, entonces ese es el caso. Ya saben cómo van a distribuir, ordenar sus hebras de ADN, del ARN y del aminoácido antes de la mutación y después de la mutación. Bueno, la enfermedad también se debe considerar, ¿no? Los fenotipos, qué características presenta o qué nombre también puede tener esta enfermedad. También se le denomina drepanocítica o drepanocitosis. Esta enfermedad eh, genética frecuente en la herencia de 2 genes mutantes. Se sobreentiende que los genes son los que van a cambiar, ¿no? Genes que van a generar de repente una cadena, ¿no? Porque tiene 4 cadenas de proteína en la hemoglobina, 4. Cada uno de ellos está controlado por un gen. Aquí estamos hablando de 2 genes, ¿no? Que pueden mutar en la hemoglobina. Bien, entonces, ese es el caso pues, de la falciforme, que también puede ser el caso de la talasemia, que es otro tipo de anemia, ¿no? Más conocida. Bien, otro caso de mutación, la de sinsentido. Veamos cómo ocurre. Cuando un codón que codifica un aminoácido se convierte en un codón de parada. Por eso le dije hace ratito, el codón sin sentido, codón de parada, codón stop. Lo vamos a encontrar en el código genético como codón stop. Podemos observar entonces que son 3 codones sin sentido, 3 codones de parada, ¿no? Que recuerdan bien ustedes quién es la enzima, el factor de terminación 1 y el factor de terminación 2 que va a reconocer estos codones sin sentido, ¿no? El UAA es conocido, es reconocido por las 2 enzimas, tanto el factor de terminación 1 y 2, ¿no? Los 2 compiten entonces por este codón sin sentido. Sin embargo, el factor de terminación 1 solamente conoce al UAG y el 2 a UGA. Bien, recordando el proceso, ¿no? De terminación de la formación de proteínas. Estas mutaciones truncadas, el resultado son mutaciones truncadas. Veamos acá. En el caso pues, de la distrofia muscular, el caso también de la talasemia, ¿no? Veamos acá qué sucede también en la sangre.
estas enfermedades, pues es drástico, ¿no? Porque cambia la vida del ser humano. A ver, veamos entonces cómo ocurre. Vamos a tratar de explicar igualito que en el caso anterior, ¿no? Pero aquí no va a continuar, ¿no? La cadena de aminoácidos, ¿no? La cadena de proteínas va a ser incompleta. Aquí entonces podemos observar el antes y entonces el después. Tenemos acá entonces el ADN normal, una secuencia de nucleótidos, tripletes, 3 tripletes también igual que el caso anterior, ¿no? Se forma el ARN mensajero, ¿ya? Obviamente que estamos viendo 3 codones para el ARN iguales, ¿no? Como para el ADN también, para hacer que se haga más sencillo la explicación. Entonces, veamos que el ARN mensajero, por sus codones, va a expresar a un tipo de aminoácidos, ¿no? ¿Cómo se llama este aminoácido? A ver si me ayudan con el código genético, chicos. GLN. A ver, ¿quién tiene su código genético a la mano? Tenemos que tener ¿No su es código ácido genético. glutámico? Ácido glutámico, ¿verdad? ¿No? Ácido glutámico. Ya. Es el mismo CAG que el anterior, CAG. CAG. Sí, es el mismo, porque también tiene otros codones, ¿no? El ácido glutámico. ¿Qué dicen? Hay otros codones. Tiene que tener su código genético para poder. Antes que, de veras, antes de continuar con la clase, quiero hacerles recordar algo. En algunos casos, por ejemplo, las paraginas, les había puesto un ejemplo en la formación de proteínas. No era adecuadamente. El codón que había puesto era para leucina, entonces yo le he corregido ya. Entonces tienen que bajar, o si lo han corregido bien, a buena hora, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que se vio la vez pasada una... Sí, no habían Me coincidía? hizo una pregunta a mí, profesora, pero era Valina, que usted había copiado, habían 5 y usted había copiado 4. Claro, ya, pero eso era en la práctica, ¿no? En la teoría también ha habido, en vez de asparagina, creo que era una leucina, no sé, pero ya se modificó, ¿ya? Si lo han bajado su información, de todas maneras tienen que corregir. Bueno, entonces aquí no hay problema. Veamos acá entonces, tenemos estos aminoácidos, ¿no? El ácido glutámico, ¿verdad? Profesora, es glutamina. Profesora, glutamina. Glutamina es. Glutamina, No es, profesora. no es ácido glutámico, ¿no? No, La No, ácido profesora. glutamina. glutámico es glu nada más. Ya, ok, entonces la glutamina, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos 3 secuencias. Eso no quiere decir pues que a veces se repiten, ¿no? Los codones se repiten 5, 10, 15, muchas veces. Igual que los aminoácidos se van a repetir también muchas veces en una proteína, ¿no? Eso es normal. Bien, entonces, si observamos que la citosina aquí va a ser cambiada por una timina, las dos son pirimidinas, ¿ya? Entonces vamos a observar que el ARN mensajero también va a ser cambiado. Ya no va a ser GAG, ¿no? Va a ser UAG, perdón, UAG. Anteriormente tenemos la otra hebra complementaria, pasó a ser adenina, ¿no? Si estuviera acá, se cambió, perdón, por la citosina, se cambió por timina, entonces su base complementaria va a ser la adenina. Y esta es hebra del ADN, 3', 5', no olvidemos que no he puesto acá el sentido, pero ustedes ya lo saben, ¿ya? Entonces, esta es la adenina, se va a complementar con el uracilo que lo presenta el ARN con sentido 5', 3', ¿no? Ustedes van a ponerlo completo cuando están haciendo su tarea, van a completarlo. Y bueno, entonces al final pues se presenta el codón sin sentido, UAG, el factor de terminación 1 va a reconocerlo, ¿no? Va a reconocerlo y inmediatamente bloquea la elongación y ya no ingresa más aminoácidos. No importa que haya quedado con 15, 20, 30 aminoácidos, esa cadena ya no será funcional. Esa proteína, por lo tanto, no va a funcionar, ¿no? Porque tiene aminoácidos incompletos. Entonces, es una mutación genética
mutación génica, sin sentido, porque un codón normal ha sido cambiado por un codón sin sentido. Sin embargo, una mutación silenciosa. ¿Cómo ocurre esa mutación silenciosa? No cambia ningún aminoácido, obviamente, ¿no? En la proteína, debido a que la mutación cambia un codón por otro codón sin nómina. ¿Ya? Miren ustedes, para que ocurra una mutación silenciosa, es el tercer nucleótido de la hebra hija que va a cambiar. ¿Ya? Por ejemplo, una adenina va a cambiar ¿por quién? Por una guanina. ¿Se acuerdan cuando vimos la hipótesis de tambaleo? Si cambia el tercer nucleótido del codón, entonces no va a haber problema. ¿Mm? ¿Por qué? Porque va a cambiar las 4 bases, a cualquiera de las bases, y siempre va a codificar el mismo aminoácido. Son 4 bases nitrogenadas que va a presentar el ADN, como también el ARN. ¿Ya? Entonces, no pasa nada, no hay ningún cambio, ¿no? Anteriormente, entonces, tenemos el ácido glutámico, ¿no? Porque la otra era glutamina. El ácido glutámico, entonces, no, va a ser el mismo aminoácido después de la mutación. Este es el antes y el después. Miren, este ejemplo que se está presentando son ejemplos que se bajan de internet, a veces lo hacen muy rápido, de repente es muy sencillo, ¿no? En el cual ustedes deben trabajar de esta manera, ¿no? Se entiende mejor, ¿no? Ya el último le he puesto pues de esa manera mucho más simple. Ahora, no olviden que los cambios con sentido y en el sin sentido, entonces siempre va a tomar en cuenta entre el primer y segundo nucleótido. No se olviden. Pero si cambia el tercero, ahí sí no pasa nada. Las mutaciones directas se dan entre el primer nucleótido, si se da en el primer nucleótido o si se da en el segundo nucleótido, ¿no? Obviamente del ADN para que pase a ser parte del ARN. ¿Ya? En el caso anterior también hemos visto que está en el segundo nucleótido, ¿no? Bien. Esta es una expresión bien característica, ¿no? Por ejemplo, los tripletes GAA mayúscula, ¿no? Y GAG determinan, ¿no? Que en esta posición de la proteína se sitúa un ácido, ¿no? El ácido glutámico, el aminoácido va a ser el mismo, no va a haber ningún cambio. Bien. Aquí ya tenemos las mutaciones por sustitución de bases, que puede ser por transición o por transversión. ¿Cuándo ocurre una transición? Cuando una base nitrogenada pirimidina es reemplazada por otra pirimidina, ¿no? O si también puede ser una purina que puede ser cambiada por otra purina, ¿no? Veamos entonces a continuación. El ejemplo en este caso también se habla de par, ¿no? Por ejemplo, la adenina y la timina, 2 nucleótidos, ha sido cambiada por guanina y citosina, ¿no? La primera por la primera, la segunda por la segunda. Bien, aquí podemos observar también, ¿no? El antes, esta es la hebras del ADN, el antes de la mutación y el después de la mutación, por eso que se le ve con esta flechita. El antes de la mutación observamos que en el tercero, cuarto, sexto, séptimo nucleótido, que es donde se observa la adenina, ha sido cambiada por una guanina, ¿no? Entonces, una purina por otra purina. Y de aquí también se generan diferentes enfermedades, que no sé si a quién les estará tocando, ¿no? A partir de allí forma su hebra de ADN. El ARN también tiene que formar el ARN mensajero y las proteínas. Y ahí se van a dar cuenta que tiene que coincidir con la teoría que nos dice que las enfermedades, ¿no? Ustedes van a investigar, por decir, una enfermedad de, a ver, este mal del Marfan, la aterosclerosis, ¿no? Familiar, ¿qué más? ¿Qué otras tareas le he dejado? No recuerdo exactamente. Bueno, anemia no le he dejado.
Hay varios que he cogido del libro, entonces de ahí ustedes también se van a ayudar con el libro del club, también con investigaciones hechas con la ayuda de repente de otros libros, de revistas, ¿no? Indexada, ahí en internet van a encontrar revistas, todo de PDF no me van a sacar, no me van a sacar de un foro, de monográficos, ¿no? Les estoy pidiendo ahí bien claro, estarán leyendo de repente su tarea, ¿no? Bien, en el caso de transición no hemos sacado directamente la RN y la proteína, ¿no? Pero sucede lo mismo que en los casos anteriores. En el caso de la transversión, ocurre pues el cambio de una purina por una pirimidina o viceversa, ¿no? Veamos acá el antes de la mutación, la secuencia de un nucleótido, la secuencia de nucleótidos de la hebra del ADN o del gen normal. Tenemos que el cuarto nucleótido que tiene la citosina ha sido cambiada por la citosina es una pirimidina, ha sido cambiada por una purina, que es guanina, ¿no? Entonces, aquí solamente usted hace mención, pues, del ADN, que las hebras hijas es allí donde ocurren esos cambios, ¿no? En el proceso de la replicación. Si hablamos de replicación, la formación de las hebras hijas. Bien. Tenemos el último caso de mutación cambio de fase de lectura, que les dije anteriormente que se da por inserción y transversión. ¿En qué consiste la inserción? Su nombre mismo dice insertar, ingresar. ¿Quién va a ingresar? Los nucleótidos a la hebra del ADN, ¿no? Veamos acá. Se van a insertar, ¿cuántos nucleótidos? 1, 2, 3, 4 nucleótidos. Estos 4 nucleótidos se van a insertar entre ¿quiénes? Entre estas dos citosinas. Entonces, abre un camino acá y se inserta, ¿no? Se va a insertar. Debemos recordar que este es el ADN, porque tiene timina, ¿no? De ahí se saca el ARN, y después las proteínas. Acá directo te han puesto ya los aminoácidos, no está el proceso como ya se les enseña indirectamente, ¿ya? Tienen que hacer ese proceso para poder practicar también. Bien, como se incrementó, se agregó estos 4 nucleótidos, entonces aquí ocurre pues una separación, y al final se van a ordenar de 3 en 3 los tripletes para que facilite pues, ¿no? la lectura del ARN mensajero y el ARN de transferencia, que siempre va a leer de 3 en 3 los nucleótidos, como tripletes o como codones, ¿no? Entonces al final, este triplete, que es del ADN, porque tiene timina, forma el ARN mensajero, y del ARN mensajero recién vamos a ver que se observan los aminoácidos. Entonces recordemos que este es el antes de la mutación. Los aminoácidos primero es adenina, isoleucina, serina, tirosina, glicina, prolina y asparagina. Sin embargo, aquí va a aparecer otros aminoácidos más, ¿no? Aparte de arginina, isoleucina, serina, isoleucina. Se está repitiendo también isoleucina, leucina, que no estaba en la cadena anterior, la cisteína y la prolina, ¿no? Y aparece un stop, que decir que acabó ya la proteína, aunque sea cortita, acabó. Pero bueno, ¿qué trajo como consecuencia? La entrada, el ingreso de estos 4 nucleótidos. Como le digo, pueden ser 4, 5, 1 o muchos nucleótidos pueden insertarse en la hebra del ADN. El ARN mensajero va a salir entonces cambiado, igual que la proteína. La enfermedad que se da en esos cambios es la enfermedad de Tay-Sachs o gangliosidosis. Esta enfermedad es una herencia autosómica recesiva. Bueno, siempre cada vez que se estudia las enfermedades genéticas, debemos saber que si es una herencia autosómica, dominante o recesiva, ¿no? Profesora, Sí, dime. profesora, una pregunta. En inserción, cuando dice apareció un stop, ¿a qué se refiere? Es que apareció el codón, que ya no, el codón sin sentido, el codón stop. Pues. Pero los codones sin sentido no hay TGA. No hay. Claro, no hay pues. No, pero o sea, no hay. Supuestamente los codones sin sentido son 3. Es que es TGA, pero bueno, el ARN, ¿cómo sale? A, tampoco sale, ¿no? Timina, adenina. G, ¿qué sale? A ver.
O sea, los codones en stop Ah, no, sí, es son- que este TGA es del ADN, pues hijo. Les estoy Ah, ya, diciendo ya. que tienen que sacar el ARN. Ah, ya entendí, profesor. Entonces Ya sí va a tienen que ser. sacar el ARN y después el aminoácido, pero no sé si sale ahí. Sí sale, no me di cuenta. Ya, ok. Bien, entonces veamos allí. Íbamos en este caso, ¿no? Si les digo, a ver, ¿cuál es la herencia de esta enfermedad? ¿No? Menciona la herencia de la enfermedad. Usted tiene que indicar, pues, si es una herencia autosómica, dominante o recesiva. En este caso es recesiva, ¿no? El gen que se encuentra en el cromosoma autosómico es recesivo. Entonces, debemos recordar que si te hablan de herencia autosómica, quiere decir que son los genes que se encuentran en los cromosomas autosómicos. Es en los cromosomas autosómicos o pueden estar en los cromosomas gonosómicos. Pero, ¿quiénes son los más abundantes? ¿No? Los cromosomas autosómicos, que son 22 pares, ¿no? Y los cromosomas gonosómicos, los cromosomas sexuales solamente es un par. Entonces no olvidemos que porque es herencia autosómica estamos hablando del cromosoma. Bueno, eh, este gen recesivo que se encuentra en este cromosoma autosómico va a afectar el sistema nervioso de los seres vivos, ¿no? De los hijos. Se produce por la ausencia de una enzima. Como les vuelvo a repetir, esa enzima es la proteína que se forma después de la formación del ARN mensajero, ¿no? De la transcripción y la traducción. Bueno, esa enzima va a implicar, pues, ¿no? En su mal funcionamiento, ¿no? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Un sinnúmero de enzimas se va a encontrar los lisosomas, pues, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la función de los lisosomas? Es destruir las sustancias, ¿no? Los desechos que están en nuestro organismo, ¿no? Pero si estas enzimas no funcionan, entonces estos desechos o residuos tóxicos se acumulan en el cuerpo del ser humano y esto va a la larga va a hacer que se deteriore las células, ¿no? Del sistema nervioso, ¿no? Y entonces eh, va a tener, ¿no? Este resultado, ¿no? Afectando el sistema nervioso, no va a poder caminar, hay flacidez también en los músculos, ¿no? Y bueno, vivir así en esa situación también es lamentoso. Bueno, el otro punto, uno es inserción y el otro es delesión. ¿Qué quiere decir? Es pérdida, ¿no? Se pierde uno más bases nitrogenadas también, alterando así la secuencia de aminoácidos que tenga una proteína. Bueno, de tal manera también va a alterarse el marco de lectura, como en el caso anterior, ¿no? Aquí vemos acá, la enfermedad que puede obtenerse si se pierde varios o muchos nucleótidos del ADN, igualmente para el ARN y para la cadena de proteína. Tenemos el síndrome de Kearns-Sayre. Es una enfermedad genética muy rara. Raras veces se produce en el ser humano. Se pierde. ¿Cuántos nucleótidos? De 1000 a 10.000 nucleótidos o pares de nucleótidos, o sea, específicamente aquellos que se encuentran en el ADN mitocondrial. Entonces, no crean que porque es un mitocondria puede perder, ¿no? Los nucleótidos del ADN también ocasionan enfermedades que puede conllevar a la muerte. Tenemos, por ejemplo, acá unas secuencias de nucleótidos que representan el ADN porque tiene timina. Ustedes tienen que apreciar siempre si la hebra, aunque no te den el sentido, ¿no? No te digan qué hebra es, si es de ADN o ARN. Entonces, si tú ves que tiene timina, sacas por descarte que es el ADN, ¿no? Ya si ves por ahí un uracilo, entonces de frente se dice que es ARN. Bien, entonces aquí vamos a observar que son 4 nucleótidos que se van a perder, ¿no? Este es el antes y este es el después. Entonces al final el ribosoma o la ARN de transferencia siempre lo va a dividir de 3 en 3, entonces va a hacer que los aminoácidos que se formen para una cadena sean incompletos, ¿no? Bien, entonces esta enfermedad, si podemos describirla, ¿no? Algunos casos muy drásticos de, del síndrome de Kearns-Sayre es una alteración que afecta pues muchas partes del organismo, especialmente la vista, ¿no? Los órganos que al final pueden perder la retina, ¿no? Y bueno,
¿Cuándo aparece? En las personas, pues suele aparecer a temprana edad, ni tan temprana edad, ¿no? A los 17, 20 años de edad más o menos aproximadamente, ¿no? Los síntomas son característicos: oftalmoplejía externa y retinopatía pigmentaria. Bueno, al final ocurre una degeneración total, pues, de la vista, de la retina, ¿no? Entre otros problemas que puede ser también afectar al sistema cardiovascular, ¿no? El corazón. Entonces, si afecta el corazón, el sistema nervioso, la vista, entonces al final, pues, no va a llegar ni a los 40 años, esta persona puede perder la vida tempranamente. Bien, aquí tenemos un ejercicio para que ustedes se den cuenta cuando el cambio de lectura puede ser alterado, ¿no? De uno normal, el marco de lectura normal, tenemos acá un triplete, otro, 3, 4, 5 tripletes del ADN, por eso dice acá ADN normal. Este ADN, al generar pues el ARN, puede modificar la proteína, ¿no? Veamos acá, cuándo ocurre una deleción y cuándo ocurre una inserción. Una inserción aquí va a agregarse de repente un nucleótido, ¿no? Por ejemplo acá, veamos que se ha agregado citosina. Se ha agregado citosina. Entonces, el ARN de transferencia, el ribosoma, lo va a leer de 3 en 3. Como se ha agregado uno, corre, pues, ¿no? El resto de bases corre porque citosina se va a unir, pues, a la timina y a la adenina, que estaba entre adenina y timina, ¿no? Va a ingresarse la citosina, entonces se va a leer como citosina, timina, adenina. Estamos acá. Citosina, timina y adenina. Esta adenina pasa acá al otro triplete, a formar parte del nuevo triplete, ¿ya? Timina, adenina, timina, adenina, y finalmente el último triplete, y quedaría uno libre, ¿no? Se perdería en el caso. Pero bueno, al final entonces el marco de lectura va a ser alterado. Entonces esto va a generar un nuevo aminoácido, el siguiente de igual manera, ¿no? Obviamente formando el ARN, estamos hablando del ADN, el ARN, y de allí sale el aminoácido, ¿eh? Bueno, aquí también se muestra otro ejemplo de pérdida, de elección. O sea, aquí se está perdiendo la adenina, ¿no? Se está perdiendo en este triplete, se pierde la adenina. Y entonces la timina que está continuando va a formar parte de este nuevo triplete, T, y luego ya la adenina con la otra adenina se va a juntar con la timina del siguiente triplete, y así se va generando tripletes nuevos. ¿Para qué? El ARN mensajero, en sus codones también va a surgir cambios, ¿no? Entonces, de esa forma se puede explicar, ¿no?, cuándo ingresa un nuevo nucleótido o cuándo se pierde un nuevo nucleótido en la hebra del ADN. Las mutaciones inducidas. En el caso de las mutaciones inducidas, es bastante drástica, son de repente sustancias químicas o radiaciones que van a modificar la secuencia de nucleótidos. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Tanto en las plantas, en los animales. Estas mutaciones inducidas son provocadas de manera artificial, que surgen como exposición a los organismos de mutágenos químicos o biológicos o radiaciones. Los mutágenos químicos, como dijimos hace ratito, pueden ser esas sustancias o reactivos que hay en los laboratorios, ¿no? Biológicos, ¿quiénes pueden ser? Puede ser un virus, puede ser una bacteria, ¿no? Por ejemplo, la bacteria que hace cambios a nivel del ADN, el Helicobacter, ¿por qué aparece al final un cáncer si no curas esa gastritis, esa enfermedad, ¿no?, que está produciendo por esta bacteria, el Helicobacter? Entonces a la larga también puede modificar nuestro ADN, la estructura del ADN. Igual pues en el caso del cáncer al cuello uterino, ahí tenemos el virus, ¿no?, del papiloma humano. Ese virus también puede ocasionar ese cambio, ¿no?, a nuestras células cervix o del cuello uterino. A la larga pues también genera estos cánceres, ¿no?
Y las radiaciones, por ende, también son principalmente utilizadas pues, por el ómara o directamente pueden ser radiadas a las células de un individuo, ¿no? Al organismo de un individuo. Los agentes mutágenos físicos, químicos y biológicos, como ya les estaba mencionando quiénes son, ¿no? Los químicos, los biológicos, ¿no? Los químicos son estas sustancias químicas, sustancias o químicos que encontramos en los laboratorios que el hombre está utilizando para formar también sus armas, ¿no? Sus arsenales para poder utilizarlos en las guerras, ¿no? Bueno, al final también estas sustancias van a dañar, ¿no? al ser humano que lo manipula. Ahora, tienen que repasar, cada vez que vamos a usar que las bases nitrogenadas en un cambio, ¿no? directamente a la estructura de los ácidos nucleicos, entonces tienes que saber cuáles son la composición química, ¿no? Si te dice, a ver, se ha perdido el grupo amino de esta base nitrogenada, ¿y dónde está? ¿En qué carbono está? Entonces nos perdemos, tenemos que saber. O de repente la timina se le dice que es como que se parece al uracilo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Está en qué carbono? En el carbono 3, seguramente, ¿no? Por ejemplo, este es el carbono 1, tenemos que saber que aquí está el carbono 1, el carbono 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Por qué está el carbono 1 acá? Porque es el grupo imino y es donde se une a la pentosa, no olvidemos esas características, el grupo imino. Entonces el carbono 1, 2 y 3, ¿ya? Para la timina tiene el grupo metilo, ¿no? Pero para el uracilo no lo tiene, entonces puede variar. Y el resto es igualito, tanto la timina como el uracilo es igualito. Entonces, de ahí nace, pues, si se une alguna sustancia en una de ellas, entonces hace que trabajen, ¿no? La otra base nitrogenada se confunda y se unan. Entonces, ahí ocurren, pues, las mutaciones. Cuando hay el ingreso de una sustancia, un grupo radical, de repente esas bases nitrogenadas también es una mutación. Y esos grupos radicales lo tienen las sustancias químicas. Bien, entonces recuerden bien, la adenina, ¿dónde está? El carbono 1 siempre está en el grupo imino. No olvidemos carbono 1, 2, 3, 4, 5. A ver, perdón, ahí estamos mal. Carbono 1 acá, está aquí. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el carbono 9 para la pentosa. El carbono 1, NH, 1 está acá, 1, 1, para cualquiera de estas bases pirimídicas, y el carbono 9 para las púricas o purinas. El carbono 9 siempre está el grupo imino, ¿ya? Carbono 9, 9 para que se una con la pentosa. Bueno, entonces si está el 9 acá, el carbono 9 debe estar en este lado, ¿ya? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Desaminación. Dice que las bases nitrogenadas tienen este proceso de desaminación por ciertas sustancias químicas. Entonces, ¿qué sucede? Que las bases nitrogenadas pierden su grupo amino. Entonces, entonces ya sabemos en qué carbono están, ¿no? En el carbono 5 o 6. En el carbono 6, ¿no? Aquí empecemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este datillo tienen que saber ustedes. Ahora, los enlaces de puente de hidrógeno ocurre entre estos carbonos, ¿no? Por ejemplo, este guanino está en este carbono, en este de acá y el de acá. O sea que el carbono 1, 2 y 6. 1, 2 y 6. Acá también la adenina está en el carbono 1 y 6, ¿no? 1 y 6. Tienen que saber entonces qué hay en el 1 y en el 6 para ver después las mutaciones que vamos a ver por inducción de sustancias, ¿no? Por cambios inducidos. Bien, entonces ese es el grupo ceto, le dicen, ¿no? El grupo amino, grupo ceto, donde está el oxígeno, que se puede perder. O si se le agrega un oxígeno acá, entonces ya no es grupo ceto, ¿no? Sino grupo alcohol, OH. Bueno, y así entre otros. Miren, el grupo ceto, ¿dónde se encuentra acá? En la timina, el uracilo también, el grupo amino, la citosina también tiene grupo amino. Entonces, de ahí nace desaminación. Es que la citosina ha perdido su grupo amino. ¿En qué carbono se encuentra? Entonces ya también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no?
Si está acá el carbono 1, no olvidemos este dato que ustedes tienen que saber. Todo está en el carbono 1, que está el grupo imino, es porque ahí se une la pentosa, entonces ese es el carbono 1, de ahí cuentas a la derecha o a la izquierda, igualito te va a llegar al número 6, carbono 6, ¿ya? Porque estas moléculas son isoméricas, ¿ya? Tanto purinas como pirimidas. Bien, entonces recordemos estos datos. Entonces, ¿dónde está el grupo ceto? En la guanina, porque adenina no tiene grupo ceto, la guanina sí tiene. La guanina, la timina y el uracilo tiene grupo ceto, ¿no? En cambio, la adenina y la citosina tiene grupo amino. Una tiene el carbono 6, ¿no? El carbono 1, 2, 3, 4 para la citosina y el carbono 6 para la adenina, su grupo amino, ¿ya? Ya esos datillos tienen que tomarlo en cuenta. Y bueno, también el emparejamiento entre uno y el otro, también tienen que recordarlo. En la parte, en la primera semana, si no me equivoco, hemos visto esto, ¿no? Por ejemplo, recordando acá, esta es la timina, se está complementando con la adenina, ¿ya? La timina, por su grupo ceto, se está uniendo a la adenina por su grupo amino, ¿ya? NH2. Entonces, la unión es pues a nivel de estos elementos químicos, NH2, ¿no? NH2CO, el grupo ceto. También la citosina, por su grupo amino, se está uniendo a la guanina por su grupo ceto, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta más adelante. Las bases análogas. Veamos con respecto a los mutágenos químicos, ¿no? Cómo ocurren pues, sus cambios. Se dice que algunas estructuras, ¿no?, similares a bases nitrogenadas que van a parearse, ¿no?, con los bases o nucleótidos que presenta el ADN, ¿no? Esas estructuras similares a las bases, veamos, vamos a ver, ¿qué sucede? Aparece un nuevo nucleótido, el 5-bromouracilo, bromo, 5, quiere decir que el carbono 5 se ha agregado, en el carbono 5 se ha agregado el bromo en el uracilo. Entonces, este nuevo va a parecerse a la timina, ¿no? Va a tener una característica a la timina. Veamos entonces, este proceso de cambio se llama, cuando ingresa a la hebra del ADN se le denomina tautomerización, o sea, o también conocido como apareamiento erróneo. Bien, aquí vemos que hay un parecido entre la estructura de la timina, ¿no?, del 5-bromuracilo. A ver, aquí tenemos la timina, que hemos visto hace ratito. La timina, su carbono 1, acá está. Obviamente está el grupo NH también, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 4 está el grupo ceto, ¿no? Veamos acá. 5-bromuracilo. Veamos acá que se ha agregado en el carbono 5 el bromo. O sea, veamos acá que algo ha pasado, ¿no? El grupo metilo ha salido, ha entrado el bromo. Bueno, entonces a esta estructura se le dice 5-bromuracilo, forma ceto, porque ha cambiado por una sustancia química, ¿no? Por una sustancia química. Esto es un cambio inducido, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llama forma ceto? 5-bromuracilo, forma ceto, porque ya dijimos que en su carbono 5, perdón, carbono 1, 2, 3, 4, en el carbono 4 está el grupo ceto, ¿no? El otro 5-bromouracilo es forma enol o alcohol. ¿Se acuerdan cuando de repente al grupo ceto se le agrega un hidrógeno? Ya no sería ceto, sino sería alcohol o H, pero se le dice su forma enol. Entonces hay dos formas a este cambio, a esta inducción por una sustancia química, ¿no? Se ha agregado el bromo a formar parte de esta base nitrogenada. Bien, entonces vamos a ver acá. ¿Qué sucede? Entonces este 5-bromuracilo siempre se va a juntar con la adenina. ¿Pero cuándo? Si tiene una forma ceto, se va a unir a la adenina.
En la otra forma, 5-bromo-uracilo, forma enol, siempre tiene afinidad con la guanina. Entonces, aquí todavía hay 3 puentes de hidrógeno y en el caso anterior hay 2 puentes de hidrógeno, está la adenina. ¿Ven? Entonces, estos cambios químicos en la timina, al agregarse pues en su carbono 5, donde estaba el grupo metilo, se agregó este elemento químico, el bromo, ¿no? Entonces, cuando tiene el ceto nada más, tiene forma ceto, 5-bromo-uracilo ceto. Pero si se agrega un hidrógeno en el grupo cetos, se le considera forma enol. Entonces ya sabemos que el enol siempre se une a la guanina y el ceto a la adenina. Bueno, se dice que la forma enol es menos frecuente. En forma enol es menos frecuente este cambio, esta mutación inducida. El más frecuente es el ceto. Las sustancias alquilantes también es otra forma inducida de cambios en los nucleótidos, ¿no? Tenemos específicamente muchas sustancias químicas, ¿no? Una de ellas, la más conocida, la mostaza de nitrógeno y el óxido de etileno, que es utilizado también en las guerras, en las armas nucleares, perdón, en las armas rifles, qué sé yo, ¿no? Que se está utilizando allí. También ha ocurrido unas mutaciones en los seres humanos, ¿no? Si ustedes entran en internet, vemos gran cantidad de cambios en el fenotipo de estas personas, porque son los genes que van a modificarse. Alquilación. ¿Qué significa alquilación? A la transferencia de un grupo alquilo de una pérdida en movimiento hacia otro en reposo. Bueno, el grupo alquilo pues se va a agregar de una forma u otra a la estructura del ADN, ¿no? Y eso hace cambio. ¿Y cuáles son ellos? Pues el grupo metilo, CH3, el grupo etilo, C2H5, propilo, el butilo y así. Esos son los grupos que se van a agregar a formar parte de un nucleótido de una base nitrogenada. Bueno, como les estaba diciendo, los agentes alquilantes, uno de los primeros grupos, ¿no? Mutágenos químicos descubiertos fueron pues lo que le mencioné, los gases de mostaza, ¿no? Que contiene sulfuro. Y esto pues, el descubrimiento se realizó durante la Primera Guerra Mundial en estos armamentos, ¿no? Armas químicas. Bueno, aquí tenemos varios cambios que puede darse, ¿no? Por ejemplo, dice, los gases mostaza son agentes alquilantes, es decir, ceden grupos alquilos como CH3 o CH3-CH2, grupo metileno, a grupos aminos o cetos de los nucleótidos, ¿no? Grupos aminos. Bien, entonces recordemos quién tiene grupo amino, quién no lo tiene, entonces de acuerdo a eso vamos a saber exactamente dónde se agrega, ¿no? Al grupo amino se agregan estos grupos metilos, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿no? En el grupo ceto también se está agregando estas sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, el etilmetanosulfonato alquila los grupos cetos también, ¿no? De las posiciones 6 de la guanina y el carbono 4 de la timina. Este es un ejemplo entonces de la guanina. En el carbono 6 se está agregando pues entonces el etilmetanosulfonato, se le está agregando acá, cambiando, modificando entonces el grupo ceto que está en el carbono 6, ¿no? Y si hablamos de la timina está en el carbono 4 también, el grupo ceto también puede ser modificado, ¿no? Entonces, si se modifica, entonces la etilguanina se va a unir con una timina de esta manera mediante 2 puentes de hidrógeno, ¿no? Son cambios tan radicales. Bueno, la 6-etilguanina es una base análoga de la adenina. Guanina se va a unir a la timina. Por eso le digo que son cambios drásticos, que es muy raro pues, que la guanina se una a la timina. Solamente ocurre cuando se le agrega esta sustancia química, ¿no? En el grupo ceto de ambas bases nitrogenadas. Los agentes desaminantes, como hace ratito le dije, a ver, ¿dónde están los grupos aminos? Vamos a mencionar que son pues las bases nitrogenadas que tienen grupo amino, son las que van a tener estos cambios.
¿Por culpa de quién? Del ácido nitroso, ¿no? Sustancias químicas que van a eliminar el grupo amino. Entonces, la adenina, al perder el grupo amino, ¿en qué se transforma? En hiposantina. Y la hiposantina entonces siempre se va a juntar con la citosina. Igual sucede que la citosina también presenta grupo amino, ¿no? Y si pierde el grupo amino, ¿en qué se transforma? En uracilo, que se va a unir con la adenina. Bueno, esos cambios son también radicales, ¿no? Al perderse, notariamente entonces va a cambiar la composición o estructura de esta molécula, ¿no? Entonces tenemos acá la adenina, se cambia a hiposantina, ¿no? Al perder su grupo amino, siempre se va a parear con la citosina. La guanina se va a transformar en santina y se va a parear con la citosina, ¿ya? Y si la citosina pierde el grupo amino, se va a transformar en uracilo y se va a parear con la adenina, ¿bien? Y así vamos a ir mencionando muchos casos. Un ratito, ya la batería está baja. Un ratito, por favor. Vamos a describir acá la imagen, por ejemplo, la citosina, ¿no? Vemos acá la citosina, pierde el grupo amino, NH2, por el ácido nitroso, entonces se va a transformar en uracilo, y por lo tanto este uracilo se va a unir de manera incorrecta con la adenina, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo por desaminación. Igual acá sucede la adenina, también pierde el grupo amino por esta sustancia química, el ácido nitroso, se transforma en hiposantina, la adenina, y entonces como hiposantina va a haber unión por enlace químico en el puente de hidrógeno con la citosina. Bien, entonces es así en la cual estamos aplicando este proceso de desaminación. Aquí tenemos otra imagen, disposición del emparejamiento de bases estándares. Veamos entonces estos casos. Creo que es la imagen anterior, si no me equivoco, ¿no? La timina, grupo ceto, con la adenina, grupo amino. Bueno, estamos repasando nuevamente, como el caso anterior, para ver más adelante el tipo de mutación que tienes que recordar, ¿no? Siempre debemos recordar y tener a la mano estos puentes de hidrógenos que son normales, ¿no? Entre la timina y la adenina y la citosina con la guanina. ¿Quién tiene el grupo ceto y quién tiene el grupo amino, ¿no? Igualmente la citosina tiene el grupo amino y la guanina el grupo ceto. Entonces de ahí nace también otros apareamientos que nos va a conllevar a conocer una serie de mutaciones. Entonces aquí nos hace conocer el grupo, los cambios tautoméricos. Esto lo vamos a ver entonces en la otra parte un poquito, nomás nos faltan los cambios tautoméricos para terminar.